tienen? ¿Lo ven, jóvenes? Hola, ¿escuchan? ¿Lo ven? Sí, Inge, se ve. Sí, sí, Inge. Perfecto. Jóvenes, es una clase de ejercicios donde vamos a acordarnos un poco. No, este no vamos a pasar clases de este, vamos a pasar de otro. Vamos a hacer una clase de ejercicios de... Esto es para la clase de mañana. Para la clase de mañana. Así que nos vamos a salir de este y vamos a poner otro. Vamos a poner... este otro, donde veamos los ejercicios de esta última parte que estamos estudiando. Ahora sí, ¿ese lo ven? Bueno, estaba con la fecha del 10 de junio, que era el miércoles, que es la clase que vamos a repetir para nuestro paralelo. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Fíjense, la primera pregunta dice, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se ve, ingeniero? Perfecto, señorita, gracias. Veamos, vamos a hacer ejercicios de máximos, mínimos, he mezclado algunas cositas para que podamos estudiar y repasar un poquito. La primera, estas son preguntas que he tomado de exámenes pasados, así que espero que sea provechoso para reforzar algunas ideas que hemos estado viendo en este capítulo. La pregunta dice, hay una esfera, y esa esfera tiene una determinada temperatura que está dada por esta ecuación. Y a la esfera, que es esta su ecuación, lo intersectamos con un plano, que es este, x menos z igual a 0. Y lo que nos están pidiendo es que hallemos los puntos máximos de máxima temperatura y de mínima temperatura en la curva de intersección, vale decir, en la intersección de este plano, con esta esfera. Toda la esfera está sujeta a esta temperatura, tiene esta temperatura. Seguramente esos puntos de la circunferencia que hemos obtenido intersectando este plano con la esfera también responden o tienen la temperatura definida por esta ecuación. Por lo tanto, tenemos tres ecuaciones. La primera, que es la temperatura, la segunda, la de la esfera, y la tercera, la del plano. De estas ecuaciones, la pregunta, ¿cuál de ellas es la función que voy a maximizar? ¿Cómo resolvemos este problema? A ver. Ideas. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Con el gradiente? Ya, con el gradiente, pero de estas tres funciones, ¿cuál es la que voy a maximizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál es la que voy a maximizar? La temperatura. La temperatura, correcto. Yo quiero saber la temperatura más alta o más baja que está dada por esta ecuación. Y estas son las restricciones. Y cuando tengo restricciones, jóvenes, las restricciones, que en este caso siempre son ecuaciones, es lo que hemos comentado en alguna clase anterior. Hemos dicho que la función a maximizar es una función explícita. Y esta es una función explícita, porque yo quiero saber el valor de la temperatura más alta o más baja en esta curva de intersección. Esa es una curva de intersección. Las restricciones siempre son intersecciones. Estoy intersectando esta esfera con este plano y lo que vamos a generar va a ser básicamente algo que conocemos. Vamos a generar una circunferencia de intersección, una cosa como esta, digamos. Vamos a generar una cosa como esa, una circunferencia. Y esa circunferencia va a estar contenida en el plano, por supuesto, y va a estar contenida en la esfera. Yo quiero, imagínense que esta es la circunferencia de intersección, visto de perfil, digamos. Por eso no lo he dibujado como una circunferencia. Si lo quieren ver como una circunferencia, bueno, lo ampliamos un poquito. Y esta circunferencia ha resultado de intersectar este plano con esta esfera. Es una circunferencia. Y esta circunferencia está en la esfera y está en el plano. Y en estos puntos de la circunferencia tenemos una temperatura que está sujeta a esta ley, a esa ley, porque forma parte de la esfera. Por lo tanto,
Cuando tengo restricciones, las restricciones desde el punto de vista geométrico siempre significan intersección. Siempre significan intersección. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con el método que hemos aprendido es utilizar los gradientes. Voy a hallar el gradiente de la temperatura, que es la función que está ahí abajo, y voy a hallar el gradiente de las restricciones. Fíjense que las restricciones, las condiciones, como también se les llama, son restricciones que tienen la forma de una función implícita. Ninguna de las variables está despejada y ninguna de las variables está despejada. En cambio, acá sí está despejada la temperatura, por lo tanto, esta es la función que estoy maximizando. Esa es la función que estamos maximizando. ¿Qué decía nuestro método? Nuestro método es bastante sencillo, no es muy complicado, por lo menos el planteamiento. Una vez que hemos descubierto la función a maximizar, ya nos hemos dado cuenta cuáles son nuestras restricciones, encontramos los correspondientes gradientes. El gradiente de la temperatura es 2x, 2y, y 0 en z, porque es una esfera que está en el espacio, aunque no tiene componente en z la función temperatura, solo depende de los puntos x y y. Y tenemos que el gradiente de la primera condición es el gradiente de la esfera y el gradiente de la segunda ecuación será el gradiente del plano. Por lo tanto, la función que voy a maximizar, que es esta, el gradiente de la función que voy a maximizar es esa, y lo voy a poner como combinación lineal de los gradientes de las condiciones. Si hubiera más condiciones, pusiéramos más vectores al lado derecho de la ecuación, ¿no? Al lado negro que está pintado con negro, más W y el gradiente de la tercera condición. Por ejemplo, podría haber otro plano que se intersecta con esta circunferencia, o una recta que se intersecta con esta circunferencia, o lo que sea, por lo tanto vendría otra condición a este lado de la ecuación, al lado resaltado con plomo. Fíjense que los multiplicadores de Lagrange, aquí yo estoy poniendo letras en lugar de colocar lambda 1 y lambda 2, es lo mismo, hay que identificar esas como nuevas variables que estamos introduciendo y que corresponderían en realidad a las componentes del vector, de este vector rojo, pero en esta base, en la base de las condiciones. Eso desde el punto de vista vectorial. Pero desde el punto de vista analítico, digamos, del cálculo ordinario y común y corriente, lo que vamos a hacer ahora es igualar componentes. Si este vector es igual a la suma de estos otros dos vectores, tenemos que igualarlos componente a componente. Por lo tanto, la primera componente, que es 2x, será igual a 2ux más b. Y eso nos permite dar la primera ecuación en este conjunto de ecuaciones que tengo ahí. 2y, que es la segunda ecuación, la ecuación 2, será igual a 2 veces uy más 0 veces b. Y 0, que es la tercera componente del gradiente rojo, será igual a 2 veces uz menos b. ¿Cuántas variables tengo acá? A ver, pregunta la clase, ¿cuántas variables tenemos acá? ¿Cuántas? 2. 5. 5, no son 2. Fíjense, tengo x, tengo y, tengo z, tengo u y tengo b. Tengo todas las variables de este conjunto de ecuaciones x, y y z. Bueno, este no tiene x y y, pero la esfera sí tiene, el plano sí tiene. Todas las esferas que existen acá son x, y z, ya tenemos 3. Y estamos introduciendo 2 más porque hay 2 condiciones. Y esas 2 condiciones corresponden a los multiplicadores de Lagrange, como hemos visto en algún momento. Tengo 5 variables, pero solamente 3 ecuaciones. No nos alcanzan, ¿no?, las ecuaciones para resolver este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, hay que aumentar las condiciones. Siempre es así. Aquí tengo una condición porque es una función implícita y esta también es una función implícita. Aumento las condiciones y tenemos nuestras 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Ahora corresponde la resolución. Resolver este sistema de ecuaciones puede traer complicaciones, jóvenes. Hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos, porque podemos perder soluciones. Imagínense, por ejemplo, yo podría agarrar la ecuación 2 y decir, 2y con 2y se van, se cancelan. Y por lo tanto me queda que u es igual a 1, y si u es igual a 1, en la ecuación 1 tengo que b vale 0, y si b vale 0, z también tendría que valer 0 de la tercera ecuación. Y solamente me quedaría y que podría despejar de la ecuación 4 y tengo mi solución. Pero estoy perdiendo soluciones.
porque estoy eliminando una variable, la variable u o la variable y. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando resolvamos. ¿A qué me refiero? Fíjense, voy a agarrar justamente la ecuación 2, la que estamos discutiendo, y esta ecuación 2, en principio voy a cancelar los 2 que tengo acá, el 2 que tengo aquí adelante y el 2 que tengo aquí abajo, porque esos no le van a afectar al resultado, y luego todo lo voy a llevar a un solo lado de la ecuación. Esto que estaba en el lado derecho lo llevo al lado izquierdo, y de esta ecuación despejamos y. Y acá sacamos dos condiciones para que la ecuación 2 se haga 0. Dos condiciones. La primera condición es que u valga 1 y que y valga 0. Son dos condiciones y las dos condiciones me van a dar dos soluciones. Para el primer caso, que u valga 0. Si u vale 0, en la ecuación 1 tenemos que b vale 0. Perdón, que u vale 1, que u valga 1. Agarramos la ecuación 1 y obtenemos de que b valga 0. Si b vale 0, podemos reemplazar en la ecuación 3 y sacamos de que z también vale 0. Y finalmente en la ecuación 5, en la última, si z vale 0, x también vale 0. Por lo tanto, en la ecuación 4, reemplazando x que vale 0 y z que vale 0, obtenemos de que y vale más menos raíz de 50, o lo que es lo mismo, más menos 5 raíz de 2. Eso sería la misma ecuación, ¿no? 5 raíz de 2. Haciendo un poquito de álgebra o de aritmética con raíces. Podríamos obtener una nueva solución acá que sería 5 por raíz de 2. No se olviden que 50 lo puedo expresar como 25 por 2. El 25 lo saco fuera de la raíz con 5 y me queda el 2. Esa es, fíjense aquí, haciendo que u valga 1, hemos obtenido dos soluciones. ¿Cuáles serían mis soluciones? X igual a 0, y igual a raíz de 50 y z igual a 0. Y la otra, x igual a 0, y igual a menos raíz de 50 y z igual a 0. Veamos qué pasa con y igual a 0, que es la otra condición que hemos obtenido de la ecuación 2. Si y vale 0, en la ecuación 4 tenemos x al cuadrado más z al cuadrado igual a 50 y tenemos x menos z igual a 0. Tendríamos un par de ecuaciones donde mis incógnitas serían x y z. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, porque de la ecuación 5 sabemos que x es igual a z, por lo tanto, reemplazando en la ecuación 4, obtenemos de que x vale más menos 5. Y como x es igual a z, también tengo la misma solución para z. Obtenemos otras dos soluciones. Y esas dos soluciones serían estas. 5, 0, 5 y menos 5, 0, menos 5. Hemos obtenido dos soluciones más, haciendo de que y valga 0. Ese es el cuidado que tienen que tener, de que no perdamos las soluciones haciendo rápidamente nuestros ejercicios. En este caso había que tener cuidado. De otra forma, podríamos haberse equivocado eliminando y habiendo considerado solo u igual a 1 de esta ecuación. Podría haber dicho, no, cancelo 2y en ambos lados de la ecuación y por lo tanto sale u igual a 1 y con u igual a 1 habíamos obtenido solo este par de ecuaciones. O sea, hubiésemos encontrado solo un par de ecuaciones. Y este otro nos hubiésemos olvidado de obtener esos resultados. ¿De acuerdo? Cuando uno resuelve problemas de máximo y mínimo, lo primero que tiene que hacer, jóvenes, es identificar la función que voy a maximizar. Y no siempre nos dan esa función. En muchos casos lo tenemos que construir nosotros, esas funciones. Y en otros casos, como en esta es una pregunta de un examen pasado. Y en este caso, la pregunta ya incluía la función que voy a maximizar, es la temperatura, porque es una función además explícita. La variable que quiero maximizar está despejada. En otros problemas no me dan la función. En otros problemas yo tengo que construir la función o darme cuenta de qué me están hablando. ¿Y cómo se aprende eso? Haciendo más y más ejercicios, ¿no? Haciendo hartos ejercicios hasta tener cierta práctica.
¿Dudas en esta parte, jóvenes? ¿Hay dudas? Es una pregunta. También hemos tenido problemas en las plataformas donde no se pueden hacer inscripciones de derechos. No les estamos pidiendo, obviamente, que... Hay alguien que está con 2 clases, creo. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes, en esta parte? No, Inge, todo está claro. Perfecto, jóvenes, sigamos. La pregunta 2. Esta es una pregunta de un examen pasado, lo ha propuesto, creo, el ingeniero Espinosa, esta pregunta, Guillermo Espinosa. Dice, si se conocen este par de ecuaciones, nos piden hallar las expresiones abreviadas de esas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Me han dado un par de ecuaciones, U, B, X y Y son las variables, y me están pidiendo que derive estas ecuaciones, y nos están pidiendo que además obtengamos sus expresiones abreviadas. A ver, ideas. Jóvenes, ideas. ¿Cómo resolvemos? Es una clase de ejercicio, debería ser participativo. Jacobiano. Jacobiano, perfecto. Otra idea. De la segunda ecuación podemos despejar U también y podríamos empezar por ahí. Porque U es despejado y podemos derivar de ese estilo. Esa la despejaríamos y reemplazaríamos acá. ¿O solamente despejaríamos? Fíjense, como tengo un par de ecuaciones, lo primero que deberíamos hacer, jóvenes, cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios, es identificar cuáles serían mis variables intermedias y cuáles serían mis variables finales. Y eso se identifica en este ejercicio fácilmente. A ver, ¿cuál es la variable intermedia y cuál es la variable final? O cuál es la variable que es una función, en otras palabras. Las variables intermedias son variables función. A ver, ¿quién me dice? Mientras tomo... U y B, Inge. U y B. ¿Correcto? U y B. Fíjense que podríamos resolver este ejercicio de 2 formas. Podría agarrar, por ejemplo, la primera. Bueno, agarraríamos las dos, pero agarrando primero la ecuación de arriba, podríamos hacer esto. Podríamos hacer, bueno, vuelvo a agarrar ese par de ecuaciones y podría hacer esto. Voy a derivar la primera función, todos respecto de x, porque en esta función yo tengo u, que seguramente depende de x, tengo b, que seguramente también depende de x y de y tengo acá u, donde dice que puedo derivarlos respecto de x y respecto de y. Entonces eso está bien. U es la variable intermedia, ustedes lo han visto bien. Por lo tanto, en este par de ecuaciones lo que voy a hacer es derivación implícita. Y voy a decir 2 veces u por u respecto de x más 2 veces b por b respecto de x igual a 3. Lo primero, y además lo he llevado a estos dos términos al otro lado. Bueno, no, en realidad se ha quedado así como está. No hice eso. Directamente he encontrado las derivadas respecto de x. U y b dependen de x. Aquí tengo un x que puedo derivar y y es una constante. No, es una variable final y no depende de x. Por lo tanto, la derivada respecto de x de la primera ecuación sería esto. Y de la segunda ecuación hacemos lo mismo. O en la segunda ecuación, la derivada de u respecto de x menos 2 veces respecto de x, b respecto de x, porque b depende de x, y es una constante, y derivo solamente x acá, y tengo menos 4x. Tengo este par de ecuaciones. Y en este par de ecuaciones tengo 2 de mis incógnitas. Tengo esa, que en realidad me han pedido. Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Se puede resolver el sistema, ¿no? Y además tengo b de x, que también es otra incógnita, porque seguramente se puede derivar b respecto de x, aunque no me lo estén pidiendo, realmente no me lo están pidiendo, pero en este par de ecuaciones sí aparece también eso. Y estos términos que he pintado con rojo, puedo resolverlos como si fuesen mis variables. De hecho, son mis variables. Los sistemas, las derivadas que hacemos cuando tenemos sistemas de ecuaciones, como en este caso, son sistemas de ecuaciones, básicamente, y hay que resolverla para las incógnitas que no tenemos. Esa es una posibilidad. La otra, tal vez más directa y más sencilla, y hemos aprendido, es hacer lo que ustedes han dicho, hacer derivación implícita con jacobianos. Pero fíjense, tengo una forma alternativa que les estoy mostrando acá. Tengo una forma alternativa si es que no me acuerdo los jacobianos.
Haciendo jacobianos, lo primero que hay que hacer es volverlo implícito, porque no se olviden que los jacobianos son procedimientos. Es un método que me sirve para resolver funciones implícitas, para resolver derivadas de funciones implícitas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es construir dos funciones f y g implícitas. Fíjense, lo igualado a 0, ambas ecuaciones. Bueno, lo único que hay que hacer es llevarlo al otro lado, los términos que están en el lado derecho. Y ya tengo dos funciones implícitas. Por lo tanto, ya tengo la función f y ya tengo la función g. Y además del problema que nos han dado, sabemos que u y b son las variables intermedias. Perfecto, hasta ahí está bien. Construimos nuestro jacobiano. Fíjense que en los libros van a ver ustedes una J aquí adelante. Bueno, se puede poner esa J, a veces yo pongo esa J, o a veces pongo así, para decir que son derivadas. Los jacobianos, no se olviden, son determinantes. Tengo dos funciones que son f y g. Tengo dos variables intermedias que son u y b, por esto, dos variables intermedias. Las variables intermedias siempre se colocan abajo, no se olviden, siempre se colocan abajo. Y nunca se olviden de poner un signo menos. Se van a equivocar si ponen el signo menos. Ese signo menos ha salido de la deducción del jacobiano cuando hemos visto la parte teórica. Por lo tanto, como quiero hallar la derivada de u respecto de x, esa es una de las preguntas que me han pedido o que me han hecho. Por lo tanto, en la columna de u colocamos x y b es una constante. Expandimos los jacobianos en el numerador y el denominador y la expansión es sencilla, ¿no? La primera fila para la primera función, la segunda fila para la segunda función distribuida con las variables que tenemos en los denominadores de arriba y de abajo. Eso quiere decir f respecto de x, f respecto de b, g respecto de x y g respecto de b. Hacemos el mismo desarrollo, la misma expansión en el denominador y vamos a tener f respecto de u, que sería la posición 11 de este determinante, f respecto de b será la posición 12, g respecto de u la posición 21, g respecto de b la posición 22. Si tuviésemos más funciones y más variables, estos determinantes ya no serían solo de 2 por 2, pueden ser de 3 por 3 o en general de n por n, ¿no? Lo bueno de los jacobianos, jóvenes, es que ahora nos olvidamos de quién es la variable intermedia y quién es la variable final en nuestras funciones. Lo único que tengo que hacer es derivar parcialmente, solo respecto de la variable que me piden, las otras son constantes. Por lo tanto, si f depende de x, de u y de b y de y, esto me está diciendo solo derivar respecto de x. La derivada de f respecto de x es menos 3, lo veo aquí arriba, es menos 3. La derivada de f respecto de b es 2 veces b. Perfecto. Ahora veo la función que tengo abajo. La derivada de g respecto de x vale 4x. Y la derivada de g respecto de b vale menos 2. En el denominador hacemos lo mismo y tenemos 2u, 2b, 1 y menos 2. Una vez que tengo los determinantes, haciendo la expansión de Laplace, calculamos los determinantes, ¿no? Voy a tener 6 y voy a tener menos 8xb. Y abajo vamos a tener menos 4u y menos 2 veces b. Este signo menos que teníamos por delante, que no hay que olvidarse, lo voy a eliminar con el signo del denominador, por eso aparece positivo abajo. Y además he dividido todo entre 2. El 6 se vuelve 3, el 8 se vuelve 4, el 4, 2 y el 2 se vuelve 1. Y ya tengo la primera respuesta. Fíjense, es bien sencillo, ¿no? Hacer jacobianos es bien sencillo. Es un método directo, los jacobianos. Pero también lo podía haber resuelto haciendo esto. Y esto lo podíamos resolver también con determinantes y volveríamos nuevamente a jacobianos. O de acá, como alguno de ustedes decía hace un momento, podría despejar, por ejemplo, u de x, reemplazar acá y encontrar b de x. Y una vez que hemos encontrado b de x, podemos hallar u de x. Esto es un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, con dos incógnitas. Mis incógnitas son los términos rojos, u de x y b de x. ¿Qué más nos pedían en la pregunta? Nos pedían b respecto de y. Hacemos exactamente lo mismo. Las dos funciones que tenemos, f y g, fíjense que el jacobiano del denominador es el mismo, no hay necesidad de volver a hacer. De hecho, ya podríamos poner menos 4y y menos 2 veces b abajo. Pero de todas formas lo puse ahí para que nuestro desarrollo esté completo. Y luego hacemos la expansión en el numerador haciendo lo mismo, f respecto de u, f respecto de y,
G respecto de U, G respecto de B, encontramos las derivadas, hacemos la resolución de este determinado con Laplace, esto o con Sarrus o como ustedes quieren, esto por esto me da 4y, etcétera, etcétera, esto con esto me da menos 4y que está aquí, lo puse atrás por el signo negativo, y este me da positivo y me da 2. El denominador sigue siendo el mismo que hace un momento y nuevamente elimino este signo con los signos del denominador y obtenemos nuestro resultado. Y ya tenemos, de esta pregunta del examen, de las 3 que me han hecho, ya tengo 2 respondidas. Me falta esto. Esto quiere decir que tengo que derivar U primero respecto de Y luego respecto de X. O al revés, que es lo mismo. Primero respecto de X y luego respecto de Y. Es lo mismo, jóvenes. No se olviden que las derivadas cruzadas son iguales si la función es implícita. Es derivable y continua varias veces. Entonces, si ustedes quieren, también a la otra fila para confundirnos nos podrían haber puesto así, ¿no? Nos podrían haber puesto así. Estos dos términos, estas dos ecuaciones son iguales. Entonces, como no tengo U respecto de Y, que es la primera derivada que tendría que hallar, pero ya tengo U respecto de X y hemos encontrado, entonces voy a aprovechar para derivar eso respecto de Y. O sea, esta función lo voy a derivar respecto de Y. Eso. En este término me voy a fijar. ¿U depende de Y? No. ¿B depende de Y? Sí, depende de X y depende de Y. ¿U depende de Y? Por supuesto. Y B también. Porque U y B son variables intermedias y esas variables intermedias dependen de U y dependen de B. Por lo tanto, ese es el cuidado, el único cuidado que hay que tener. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente eso. Pero en este caso, he derivado B respecto de Y. Bueno, nos pedían U respecto de Y, yo he derivado B respecto de Y, creo. Ya no importa. El procedimiento es el mismo, ustedes pueden hallar lo que nos han pedido o cambiamos nuestra condición acá en este ejercicio. Nos han pedido una cosa y yo he hallado otra, me hubiese aplazado, ¿no? En mi examen. Vamos a suponer que esa es la pregunta. Como ya teníamos B respecto de Y, bueno, en realidad ahora vamos a tener que trabajar sobre esta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a derivar ese término respecto de X para tener la derivada cruzada. Y sin olvidarnos lo que hemos hablado acá, la misma explicación es válida también para este otro caso. Como quiero derivar esto respecto de X, U depende de X. U depende de X y B depende de X. Y también las dos variables dependen de Y al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un cociente acá, ¿no? Y voy a decir, la derivada de arriba respecto de X. Respecto de X, el 1 es una constante y me queda 2 veces U, pero U depende de X por Y. Por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada de la función que tengo abajo. Vale decir, 2 veces U respecto de X más B respecto de Y. Por el denominador elevado al cuadrado. En esta expresión, los términos con rojo son los términos que tengo que reemplazar. U respecto de X, de hecho ya lo tengo. Voy a reemplazar por este que está acá. Y también aparece U respecto de X en este otro término, por lo tanto, esta derivada que hemos hallado me sigue sirviendo. Pero aparece B respecto de X. Y B respecto de X todavía no hemos hallado, por lo tanto, hay que derivar. Acá, como ejemplo, derivé los dos, para volver a mostrarles cómo se hace. Ustedes lo van a ver en su casa con detalle y lo van a corregir, y tal vez puedan hallar la otra, la que yo no hallé acá, U respecto de B. Es el que estamos hallando, pero creo que el examen original decía U respecto de X y luego respecto de Y. Pero no importa, es lo mismo el procedimiento, ¿no? Reemplazamos el dato que tenemos, hallamos este otro, B respecto de X, en realidad hallé los dos, pero del segundo solo necesito este. Por lo tanto, este B respecto de X acá reemplazo, el U respecto de X reemplazo acá, acá también. Y simplificamos. Bueno, hay que simplificar. Bueno, esa parte ya no lo hice. Se los dejo para que ustedes lo completen en su casa. Terminando la clase, lo voy a compartir en el Google Class para que lo puedan descargar y puedan volver a hacer estos ejercicios en su casa. Los ejercicios, jóvenes, no hay que hacerlos solo una vez. Háganlo varias veces. Estos ejercicios hay que hacerlo 1, 2, 3 veces. El mismo ejercicio hasta que quede bien claro.
Y les apuesto que va a ser útil cuando resuelvan otros ejercicios, porque se van a acordar. El aprendizaje siempre es repetitivo. Hay que hacer una y otra vez lo mismo, una y otra vez, y luego y a cambiar a otro ejercicio, luego cambiar a otro, cambiar a otro. Y hay que hacer varios ejercicios, ¿no? Para aprender, para que esto tenga significado. Si lo vemos como estamos estudiando, para mí estas ecuaciones o estas derivadas no son más que ecuaciones, ecuaciones lineales. Hay que resolver con ecuaciones, derivando y luego resolviendo ecuaciones para hallar lo que me pidan. Y estas ecuaciones las puedo resolver de manera directa con los jacobianos, que eso es lo que hemos aprendido. El jacobiano es una gran herramienta, jóvenes. El jacobiano es una gran herramienta, no solo del cálculo, sino también en el estudio de los espacios vectoriales. Aunque no se habla mucho en álgebra lineal, por ejemplo, pero es una gran herramienta, se hace todo con los jacobianos. ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? No, dije, por mi parte ha quedado todo claro, no sé los demás. Perfecto, jóvenes. Sigamos entonces. La tercera pregunta. Me dicen obtener la expresión en la que se transforma esta ecuación diferencial, que es una ecuación homogénea. En la práctica que les he dado, muchas veces no está igualado a cero la expresión en las prácticas que les estaba dando. No interesa, ¿no? Si es ecuación, bueno, podré simplificar algo, pero si no está igualado a nada, solamente será válido transformar esta parte y ya está. Y listo, así que no se preocupen cuando no haya una ecuación igualada a una constante o a cero. A propósito de prácticas, ayer, o creo que esta mañana les he publicado, hoy día es viernes, no creo que ayer a las 8 de la mañana les he publicado una práctica sencillita de máximos y mínimos. Es sencilla, no es complicada. No quiero poner cosas complicadas si es que las fáciles no pueden hacer, ¿no? Las fáciles primero las haremos y luego irán subiendo su nivel de ejercicios con los formularios o con los solucionarios que existen de otros exámenes pasados. De todas formas, estas prácticas que estamos haciendo son prácticas de exámenes pasados. ¿Qué me están pidiendo? Que transforme esta ecuación cambiando x y y por u y b, y además me están pidiendo que z lo cambie por b doble. Entonces, en esta ecuación tiene que desaparecer x, tiene que desaparecer y tiene que desaparecer z. Entonces es un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo. Hay algo más que hay que hacer. Y esta es la función que relaciona la variable z con la variable b doble. Nos vamos a pelear con la función al final. Con z nos vamos a pelear al final. Se resuelve así. Primero me voy a concentrar eliminando x y eliminando y. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos a pelear con z. En ese sentido, así como está planteado el problema, la pregunta para la clase, para los 20 o 30 chicos que vienen, para cualquiera de ustedes, ¿cuáles son las variables intermedias y cuáles son las variables finales en este problema? X y Y son variables intermedias. X y Y son variables. U y B variables finales. Son variables finales. U y B variables finales. Perfecto. Hay que ver esto, ¿no? Hay que ver esto. Esto me está diciendo, X puedes derivar directo de U directamente. Y X puedes derivar respecto de B directamente. O sea, puedo derivar. Por lo tanto, X y Y tienen que ser necesariamente mis variables intermedias. Perfecto. Perfecto. Ahora me fijo la ecuación. Esta. Esa ecuación me voy a fijar. Si hago mi mapa conceptual, si hago esos diagramitas, esos árboles que hacemos de desarrollo de variables, ¿esta derivada será fácil de hallar? ¿Esta o esta otra? ¿Qué dice? No. No. Porque si voy a hacer uso de mi arbolito, de ese mi mapa conceptual, yo quisiera de que X y Y sean mis variables finales, para que esto sea directo. Para que esto sea directo. Y esto sea directo. Pero, contrariamente, me han dado X y me han dado Y como variables intermedias. Por lo tanto, su mapa conceptual va a ser una cosa como esta. ¿O no? X y Y variables intermedias. Z va
derivarse directamente respecto de X y respecto de Y, pero para resolver este ejercicio, para hallar esta derivada, me gustaría que X y Y estén aquí abajo. No quiere decir que no lo pueda hacer directamente, lo puedo hacer directamente también sobre esto, solo que luego en mis derivadas voy a tener que resolver previamente un sistema de ecuaciones, como hemos hecho un ejemplo en clases. Vean lo que hemos hecho en clases. Hemos hecho derivadas resolviendo para X y para Y, y manteniendo las variables que yo quisiera que sean finales como variables intermedias. En este ejercicio, fíjense, me fijo las ecuaciones. Las ecuaciones que tengo ahí no son complicadas, ¿no? Podría tranquilamente despejar U y B y hacer que X y Y sean mis variables finales. Puedo cambiar un poquito las condiciones del problema. ¿Estaría modificando? No, no estoy modificando absolutamente nada. Simplemente estoy haciendo ahora que U y B estén aquí y X y Y estén acá. ¿Las derivadas van a cambiar? No. ¿Por qué Z puede derivarse respecto de X, respecto de Y, respecto de U y respecto de B? Z puede derivarse respecto de cualquiera de estas variables. Y no interesa si X y Y estén al medio o U y B estén al medio. No interesa. El resultado siempre va a ser el mismo. ¿Dónde interesa que X y Y estén al medio o atrás o al final? ¿Dónde interesa? Interesa en las derivadas que voy a hacer. Aquí, según esto, a mí me interesa que X sea mi variable final. Me gustaría que sea mi variable final para que yo pueda encontrar la derivada de Z respecto de X directamente, como variable final. Por lo tanto, con estas ecuaciones que tengo acá, que no son complicadas, de hecho, puedo despejar U y B como variables intermedias y hacer que que X y Y sean mis variables finales. No estoy tocando nada de esto todavía, no estoy haciendo nada con eso. Eso lo vamos a ver al final. Por lo tanto, fíjense, estas eran las variables que nos han dado como parte del problema, y lo que voy a hacer es despejar U y B respecto de X y respecto de Y. ¿Estoy modificando alguna derivada? ¿Estoy haciendo alguna cosa rara? No, simplemente estoy simplificando de acuerdo a mi conveniencia. Para mí parece que es más fácil derivar ahora Z respecto de X y Z respecto de Y utilizando las reglas de la cadena. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Qué dicen, muchachos? Los estoy mirando. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Pues sigamos. La función Z, Ya, sí. Después nos vamos a pelear con la función Z. Luego vamos a ver qué hacemos con esto. Ahora solo estoy cambiando X y Y. la función Z depende de las cuatro variables, ¿no es cierto, ingeniero? De las cuatro variables. Perfecto, sí. Depende de cualquiera. Z puedo derivar respecto de X, respecto de Y, respecto de U, respecto de cualquiera, jóvenes. Solo que algunas variables están ahí al medio, son los hijos mayores, digamos, y hay unos hermanos menores por aquí abajo. Lo que estoy haciendo yo es, como Z puede derivarse respecto de X, respecto de Y, respecto de U y respecto de B, respecto de cualquiera de las cuatro variables, lo que yo estoy haciendo es un trabajo más fácil. Yo quiero hallar Z respecto de X para reemplazar acá. Pero va a ser más fácil que X esté aquí abajo. Cuando se pueda hacer, hay que hacerlo. Y si no se puede hacer, bueno, habrá que mantener el ejercicio y les digo, fíjense lo que hemos hecho en la clase teórica, cuando hemos avanzado esta parte. He puesto un ejemplo donde hemos hallado la ecuación de Laplace para determinar la función si era armónica, una cosa así, con radios y ángulos como variables finales y variables intermedias. Y ahí hemos mantenido las variables intermedias al medio y las variables finales atrás. No hemos cambiado las condiciones del problema. No he despejado nada. Y fíjense, ese método que hemos utilizado, acá también lo podríamos hacer igual. Pero en este caso yo prefiero despejar X y Y porque está fácil despejar. No siempre se puede despejar, a veces es difícil. Y por lo tanto, si es difícil, tendré que mantener las condiciones del problema y voy a luego resolver un sistema de ecuaciones. Luego vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, lo voy a despejar y nuevamente reiterando lo que alguna señorita preguntaba. Z, puedo derivar respecto de X, puedo derivar respecto de Y, puedo derivar respecto de U y puedo derivar respecto de B. No interesa el orden donde estén las variables.
solo que por facilidad a mí me conviene que X esté aquí abajo y que Y esté aquí abajo. Y eso lo logramos haciendo este despeje. Y fíjense, se han simplificado incluso las ecuaciones. Ya no hay fracciones, ¿no? Por lo tanto, para estas ecuaciones, esta es la idea central, es el nuevo árbol que hemos construido. Y Z sigue pudiéndose derivar respecto de U, sigue pudiéndose derivar respecto de B, sigue pudiéndose derivar respecto de X y respecto de Y. Pero la ventaja de haber hecho ahora esto es de que ahora puedo encontrar fácilmente esto, Z respecto de X. Y Z respecto de X será la derivada de Z respecto de U por U respecto de X, regla de la cadena, más la derivada de Z respecto de B, que es esto, por la derivada de B respecto de X. Perfecto. Y además ya puedo hacer algunas derivadas. Puedo hacer U respecto de X. U respecto de X valía 1. Por lo tanto, los reemplazo acá. Y B respecto de X también puedo derivar y también vale 1. Por lo tanto, fíjense, se simplifica de esa forma. Y ya tengo la derivada de Z respecto de X cambiado a las variables U y B. Z respecto de U y Z respecto de B. Quiere decir que esto es equivalente a esto. Cuando cambiamos la variable X por las nuevas variables que en este caso son U y B. Entonces esa es la ventaja. Y luego tenemos Z respecto de Y, que también es la otra expresión que tengo que transformar. Lo mismo, Z respecto de U por U respecto de X, Z respecto de B por B respecto de Y. También puedo hallar algunas derivadas, puedo hallar U respecto de Y que vale 1 y puedo hallar B respecto de Y que vale menos 1. Y ya tengo eso. ¿De acuerdo? Fíjense que de todas formas hemos tenido que resolver un sistema de ecuaciones. Acá he resuelto el sistema de ecuaciones. Si no transformábamos, si no cambiábamos nada, las ecuaciones las hubiese tenido que cambiar en las derivadas. Pongamos ese ejemplo. Vamos a suponer que no cambiábamos las condiciones. Vamos a suponer que ahora teníamos una cosa como esta. Estoy queriendo hallar sobre esto. Eso se va a volver, ¿qué cosa? Se va a volver U, la derivada, fíjense, estoy viendo este mapita conceptual, la derivada de Z respecto de U, y eso va a ser igual a la derivada de Z respecto de X, por la derivada de X, por la derivada de X, respecto de U. Respecto de U. Y hubiésemos tenido la derivada de Z respecto de B, bueno, en este caso será respecto de Y ahora, por la derivada de Y respecto de U. ¿De acuerdo? Y esta parte todavía no hubiese podido, bueno, tal vez podía haber hecho, pero lo voy a borrar. También podía haber hallado esas derivadas directamente, ¿no? Un medio y un medio. Sería así, ¿no? Z respecto de X por X respecto de U, Z respecto de Y por Y respecto de U. Y la otra, lo mismo. Hubiésemos tenido Z respecto ¿de quién? Ahora estamos queriendo derivar respecto de B. Entonces hubiésemos puesto la derivada de Z respecto de Y por la derivada de Y, perdón, esto es Y, esto es Y, por la derivada de Y respecto de U, o de B, bueno, en este caso, para de B. Luego la derivada de Z respecto de Y, bueno, no, me estoy equivocando, esto es X, ¿no? Si me equivoco, tienen que corregirme, igual que en clases. Y luego respecto de B, bueno, igual acá, y luego tendríamos acá la derivada de Z respecto de Y por la derivada de Y respecto de B. Veamos si no nos hemos equivocado. Y esa parte borramos. Entonces estoy derivando Z respecto de U, sería Z respecto de X por X respecto de U, más Z respecto de Y por Y respecto de U, que es la primera ecuación. Ahora queremos derivar respecto de B, Z respecto de X por X respecto de B, más Z respecto de Y por Y respecto de B. Tendríamos esto. Fíjense que en estas ecuaciones mis incógnitas son estas. Esa y esa. Y esta
y esta. ¿Se dan cuenta? Esas son mis incógnitas. Por lo tanto, en este par de ecuaciones tengo que resolver. Tengo que despejar z respecto de x y z respecto de y. Y luego voy a tener recién lo que necesitábamos. ¿Cómo hemos resuelto en este ejercicio? En este ejercicio no hice eso. Lo que yo hice, hacer esto mismo, pero en este paso. He cambiado no en las derivadas las variables, no he despejado aquí en las derivadas, he despejado en las ecuaciones de transformación. Y el resultado que van a obtener, les ha puesto su nota de que va a ser exactamente lo mismo, despejando z respecto de x y z respecto de y de este par de ecuaciones. Se pueden hacer de esas dos formas, jóvenes. Cuando las ecuaciones de transformación sean sencillitas, como en este caso, despejen x y y, despejen x y y, o u y b, en este caso. Y vamos a tener el segundo caso, y eso es directo. Y cuando no sea tan fácil despejar u y b en términos de x y y, hagan esto, reemplacen las derivadas y despejan z respecto de x y z respecto de y. ¿De acuerdo? Pueden hacer de las dos formas. Nosotros hemos optado ahora, en este ejercicio, en despejar de este par de ecuaciones u y b, porque así ahora mi derivada es directo. Es directo. Por lo tanto, como la ecuación que tengo que transformar es esto, como la ecuación que tengo que transformar es esto, voy a reemplazar simplemente. Voy a reemplazar y. Ya teníamos despejado ya, ¿no? Y vale esto, y y x vale esto. Por lo tanto, vamos a venir a la ecuación y voy a decir, en lugar de y, voy a colocar u menos b sobre 2, y en lugar de x voy a colocar u más b sobre 2. Y las derivadas de z respecto de x y la derivada de z respecto de y también. Y fíjense que ya tenemos la función transformar. Hemos transformado las variables finales, todavía no z. Haciendo un poquito de álgebra y despejando y simplificando lo que tenemos, esto lo van a verificar en su casa. Y por ahí me he equivocado. A veces hago cuando estoy viendo mi novela. Obtendríamos finalmente esta expresión, despejando o eliminando el 2 que tengo acá y el 2 que tengo acá, me queda eso, y lo podría expresar para eliminar este signo como esta igualdad. Esto es lo mismo que esto. Llegaríamos a ese resultado. Reitero, es probable que me haya equivocado, quiero que vayan a su casa, vuelvan a hacer utilizando cualquiera de los dos métodos. Si yo fuera ustedes, haría también usando esto. Y ver cómo se ha transformado. Y luego haría haciendo el de arriba. Este otro o este otro. Cualquiera de los dos métodos. Haría los dos y vería cómo funciona. Así voy a aprender, jóvenes. Así me voy a dar cuenta. Así me voy a perderle el miedo y me voy a sacar todas las dudas. Con eso yo me voy a dar cuenta que la función z puede derivarse respecto de cualquiera. Fíjense, puede derivarse respecto de u, puede derivarse respecto de b, o puede derivarse respecto de x y puede derivarse respecto de y. Z se está derivando respecto de cualquiera de las variables y en función de lo que yo quiero, despejo lo que necesito de este par de ecuaciones. O cambio las condiciones y cuando cambio las condiciones, nuevamente aparecen las otras derivadas en este otro lado ahora de la ecuación. ¿Se dan cuenta? Ahí yo les estoy mostrando que las derivadas pueden hacerse para las 4 variables. Y en función a lo que me pidan, esto es bastante flexible. Es bastante flexible. Puedo despejar las derivadas o puedo despejar las variables. Una vez que hemos transformado, hemos llegado a esta función. A esta función. Con esa función, ahora nos falta transformar z. Como z ahora depende directamente de u y de b, y la ecuación de transformación que me han dado es esta, lo único que tengo que hacer es derivar z respecto de b y derivar z respecto de u de esta ecuación para reemplazar ahí. Entendiendo de que w seguramente también tiene que depender de u y de b, ¿no? También tiene que depender de u y de b. Por lo tanto, la derivada de z respecto de u va a ser igual a u, b es una constante, menos la derivada de w respecto de u. Y luego derivamos z respecto de b,
y eso va a ser menos b menos la derivada de w respecto de b. Bueno, no está igualado a hacer eso. Esa igualdad está de más claro. Y esas dos reemplazamos acá. Reemplazamos acá. O no, reemplazamos, perdón, acá. Reemplazamos ahí. U se queda como está. La derivada de z respecto de b reemplazamos por esta ecuación. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos b. Bueno, b está por acá. Y luego reemplazo z respecto de u, que es esto. Reemplazando esos términos y viendo de que no nos hayamos equivocado, voy a tener u menos b, menos u por b, u respecto de b, b multiplicado por u y b multiplicado por la derivada de w respecto de u. Puedo sumar algunos términos, por ejemplo, puedo sumar este con este, llevándolo al otro lado y este con este. Finalmente tengo la función transformada. Y ya está. Fácil, ¿no? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Dudas? Inge, ¿puedes repetir desde la mitad del procedimiento, por favor? Ya ¿Qué parte no entendí? entendí todo bien hasta la parte que llegamos a las derivadas de los dos posterior a eso no me quedó muy claro. Ya. Nos vamos a repasar todo. Nos han pedido que transformemos esta ecuación cambiando x y y por u y b y cambiando z por w. Y para la transformación de la función me han dado esta ecuación. Y para la transformación de las variables me han dado este par de ecuaciones. Fijándonos en este procedimiento, así como me ha planteado el problema, z depende de x, z depende de y, por lo tanto, z dependería directamente de x y x depende de u y de b. Por lo tanto, x y y son mis variables intermedias y su diagramita sería una cosa como esta. Su diagramita sería una cosa como esta. Por lo tanto, si no cambio nada y mantengo todo como está, y yo quiero derivar, quiero encontrar z respecto de x y z respecto de y, pero x y y están aquí al medio, entonces, ¿cómo haríamos? Sin cambiar nada haríamos esto, ¿no? Voy a encontrar z respecto de u, y eso será z respecto de x por x respecto de u, más z respecto de y, que es este otro término, por la derivada de y respecto de u. Ya tengo la derivada de z respecto de u a través de x y a través de y. Y luego hacemos z respecto de b. Y también derivamos a través de x y a través de y. Son los dos términos. Y en este par de ecuaciones, tengo z respecto de x y z respecto de y, que son las variables que necesito para reemplazar acá, para reemplazar ahí y para reemplazar acá. Y nada más, ya está hecho. El problema ya está resuelto también. Pero hay que, en este par de ecuaciones, yo tengo que despejar z respecto de x y z respecto de y. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo encuentre directamente las derivadas, pero resolviendo el sistema acá. Por lo tanto, en vez de despejar las derivadas, voy a despejar las variables. Voy a despejar u y voy a despejar b en términos de x y de y. Que es lo mismo. Y en este caso, creo que es hasta más fácil para este ejercicio despejar las variables. Una vez que hemos despejado las variables, nuestro mapa conceptual, nuestro árbol de relaciones entre variables intermedias y finales ha cambiado, porque ahora las variables intermedias ya no son x y y, mis variables intermedias son u y b. Ahora ha cambiado mi mapita y mi mapita es esta. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo problema. Z no ha cambiado, no se ha modificado. Lo único que ha hecho es colocar en otro orden las variables, nada más. En un orden que aparece que nos conviene más. Porque ahora la derivada de z respecto de x lo voy a hallar directamente usando este mismo procedimiento, la regla de la cadena. Entonces voy a decir, voy a hallar la derivada de z respecto de x. Aquí está z respecto de x. Lo voy a derivar a través de u y voy a derivar a través de b. Y eso es lo que tengo acá. La derivada de z respecto de u
por la derivada de u respecto de x más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x. Y en este término ya puedo encontrar algunas derivadas. Por ejemplo, puedo encontrar u respecto de x y puedo encontrar b respecto de x. Cada una de esas derivadas valen 1. En esta otra expresión también puedo encontrar esta derivada. X respecto de u, ¿cuánto sería? X respecto de u sería 1 medio. Y y respecto de u también vale 1 medio. Entonces, también ya puedo reemplazar en estas ecuaciones. Aquí reemplazaría por 1 medio. Y en este otro caso, creo que eso salía 1 medio, que tendría que ir adelante. Lo podemos poner acá. Y creo que también la derivada de y respecto de u también valía 1 medio. Y respecto de u también valía 1 medio, por lo tanto ir acá adelante. Y esto desaparecerá, el otro término. Eso desaparecerá. Fíjense, ya tengo también. Acá lo mismo, b respecto de x, ¿cuánto varía b respecto de x? B respecto de x vale 1 medio. Entonces acá también tendríamos 1 medio, acá adelante. Este otro, eso vale 1 medio, pero este otro creo que valía menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio. Y ya está. Y de este par de ecuaciones despejo las expresiones rojas, las pintadas con rojo, rayadas, escritas con rojo. Y ya tengo las derivadas que están acá. ¿De acuerdo? Puedo usar esto o puedo usar esto, cualquiera de los dos. Nosotros estamos usando, haciendo ese despeje en las variables, no en las derivadas. Esto lo estoy mostrando de manera alternativa, nada más. De manera alternativa. Y además para que en su casa puedan practicar y hacer por ese otro lado también. Sería útil y sería bueno para ustedes. Una vez que ya hemos encontrado las derivadas que necesitamos, u respecto de x, perdón, z respecto de x y z respecto de y, agarro la función que tengo que transformar y transformamos. Pero no hay que olvidarse de que y es esto, ¿no? Porque la variable x y la variable y tiene que desaparecer. Tienen que aparecer las nuevas variables. Y este par de ecuaciones resaltadas con plomo son las variables que me van a servir para eliminar la variable x y la variable y de estas ecuaciones. Por lo tanto, en lugar de y colocaré lo que sale. Y valía u menos b sobre 2. Luego tengo la derivada de z respecto de x, que voy a reemplazar por esto. Z respecto de u más z respecto de b, que es esto. Luego, ¿qué más dice? Dice menos x. Menos x, ¿cuánto valía? X, aquí está. Vale u más b sobre 2. U más b sobre 2, con el signo menos. Este signo menos está acá. Y luego reemplazamos z respecto de y, que vale esto. La derivada de z respecto de u menos la derivada de z respecto de. Y ya está todo, nos hemos transformado aquí, ya hemos llegado al resultado. Lo que viene a continuación es simplemente un poquito de álgebra para simplificar, nada más. Multiplico todo por 2, desaparece el 2, y fíjense, lo estoy haciendo paso por paso. Elimino este 2, porque esta es una ecuación igualada a 0. Si no hubiese estado igualado a 0, si eso no existiría, el 2 se queda, ¿no? El 2 se queda. Pero como está igualado a 0, entonces el 2 se elimina, me quedaría simplemente u menos b y u más b. El 2 como denominador ha desaparecido. Luego hacemos el desarrollo, bueno, he vuelto a copiar acá, hacemos el desarrollo, en realidad este término no debía haberlo escrito, pero seguramente he copiado para que se vea. Hacemos el desarrollo, este por este, este por este, este por este, etcétera, etcétera. Y es resaltado con rojo los términos que se eliminan. Por ejemplo, este se va a eliminar con este y este se va a eliminar con este. Los términos con rojo son los términos que se eliminan, que se cancelan. Tengo 2 veces u, tengo menos b y menos b, por lo tanto menos 2 veces b, que es esto. Y luego el 2 que aparece nuevamente lo elimino, dividiendo todo entre 2, y me queda esta ecuación. Y esta ecuación lo que hago es, para eliminar este signo negativo, llevarlo este con signo negativo al otro lado de la ecuación y tengo esto. Una vez que ya hemos transformado la función, ahora nos vamos a pelear con z. Voy a transformar z. Y para transformar z voy a recién usar la tercera ecuación. Z, no se olviden, es una función que depende de x, depende de y, depende de u y depende de b. Y w depende de x, depende de y, depende de u y depende de b también. Pero en esta ecuación que veo acá, solo hay u y solo hay b.
Por lo tanto, como ahora tengo que puedo derivar de manera directa respecto de u, z respecto de u y z respecto de b de manera directa, hago esas derivadas. Derivo z respecto de u, va a ser 2 veces u dividido entre 2, o sea, simplemente u, menos la derivada de w respecto de u. Y luego derivamos z respecto de b, porque necesito también para esta parte de la ecuación. Y eso será igual a menos b, menos la derivada de b doble respecto de b. Reemplazo esas dos derivadas en el resultado que hemos obtenido, simplificamos y obtenemos la transformación que nos han pedido. Fíjense que me podían haber dado también esta ecuación así, más x menos 2 veces y, por ejemplo. Me decían, así es. Usar esta ecuación para reemplazar z por b doble. Entonces, lo que yo hubiese hecho es reemplazar x por u y b. Hubiese agarrado este par de ecuaciones, x y y los reemplazaba acá. Donde hay x reemplazo por x, eliminando x y que aparezca u más b dividido entre 2, y donde hay y, elimino también para que aparezca u y b. Así tendría una función donde solamente estarían las variables intermedias, z, u, b y b doble, que es la otra función, y aquí aparecería también un término que depende de u y de b, y aquí aparecerían, o reemplazaríamos con el término que depende de u y de b. Y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos y seguramente encontraremos un resultado diferente, porque ahora ya no es hasta acá la ecuación. Habríamos aumentado eso. Y estos x y estos y que nos molestan, los reemplazaríamos por u y por b usando estas ecuaciones, ¿no? Donde haya x voy a reemplazar por eso, y donde haya y voy a reemplazar por eso. Es decir, agarro eso, por ejemplo, y reemplazaríamos acá, en lugar de x, pues reemplazaría. Y en lugar de y, reemplazaría esto. Solo que ahora es con signo menos, ¿no? Reemplazaría eso y ya está. Este 2 con este 2 cancelo, pues tal vez podría sumar un poquito aquí estos términos, y luego encuentro la derivada de z respecto de u y la derivada de z respecto de b para reemplazar acá y acá. Y una vez que tengamos esos términos, hacemos la transformación final para eliminar las variables x y eliminar a la propia función en términos de b doble. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro, Javier? Sí, muy claro, muchas gracias. ¿Más dudas, otros muchachos, otras personas que no hayan entendido, que quieren que vuelva a explicar? No se olviden que a mí me pagan por hacer esto, así que no se preocupen. ¿Dudas? Nada. Vayamos al siguiente entonces. La pregunta es esta. Nos están pidiendo que encontremos puntos de la curva definida por la intersección de este elipsoide con este plano que sean más cercanos al origen de coordenadas. Y nos piden además calcular la distancia mínima. ¿Cómo hacemos? Es decir, la primera ecuación es un elipsoide, ¿no? Es un elipsoide. Mi elipsoide es ese. Este es un elipsoide, no se olviden. Cuidado que me digan que es una esfera. No es una esfera porque el coeficiente numérico de x es 1, pero de y es 4 y de z es 4. Por lo tanto, esto es un esferoide. Un esferoide. O un elipsoide. Y esto de otro es un plano. Esa es la ecuación de un plano. Y vamos a representar ese plano, por ejemplo, con una línea, porque solo estoy viendo su traza. Esa, digamos, que sea su traza. Esa es la línea. Y la intersección me va a dar una elipse. La elipse va a estar por acá. Lo estoy viendo en corte en nuestra figura. Debe haber puntos sobre esta elipse
sobre ese elipse va a haber puntos, y yo quiero encontrar cuál es el punto más cercano al origen de coordenadas en la elipse de intersección. Eso quiero encontrar. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la función a maximizar? Acá no me han dado la función. Esta es una pregunta de un examen pasado también, y también creo que ha sido propuesto por el ingeniero Espinosa, por nuestro querido amigo Guillermo Espinosa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la función que voy a maximizar? La intersección. No. Tengo que tomar puntos de la intersección. Tengo que encontrar un punto de la intersección. Y la intersección va a ser una elipse, ¿no? Seguramente va a ser una elipse. Y esa elipse va a tener muchos puntos. Y este es el plano osculador de la elipse. No se olviden que cualquier plano que contenga una curva, ese plano se llama el plano osculador. Y estoy generando una curva con la intersección de este elipsoide con este plano. Por lo tanto, este es su plano osculador. Y su vector binormal sería 1 menos 4 menos 1. Acuérdense, mañana vamos a hacer una clase de ejercicios. Les voy a poner más un rato el link, creo que no se ha puesto todavía, solo de geometría analítica, para acordarnos. ¿De acuerdo? Los que quieran participar, bueno, lo pueden hacer. Nuestra clase va a ser a las 12. Vamos a hacer rectas, planos y esas cosas, para no perder de vista esa parte que con los máximos y mínimos y derivadas parciales implícitas que estamos haciendo, capaz nos estemos olvidando. Entonces, sería bueno que esta tarde un poquito lean geometría analítica, funciones vectoriales, familia de planos, familia de rectas y esas cosas, para que nos acordemos cuando vayamos a resolver ejercicios mañana. Esto es para mañana. Y me estoy adelantando un poquito porque les estoy hablando del plano osculador, les estoy hablando del vector normal. Cualquier plano que contenga una curva, les estoy diciendo, siempre se llama el plano osculador. No se olviden, es el plano más cariñoso de la galaxia, ¿no? Es el plano que besa a la curva. Y la curva es la elipse. Y la elipse está formado por muchos puntos. Y yo quiero saber cuál de esos puntos es el más cercano al origen de coordenadas. Por lo tanto, no puedo maximizar la intersección. ¿Qué maximizaríamos? Sí, no, Y que sería distancia, por ejemplo, nos dice que sean los puntos más cercanos al origen de coordenadas. Tendríamos ya un punto que sería el origen de coordenadas y tendríamos que ya maximizar la función distancia. sí, lo que yo haría es, fíjense que yo podría tener el puntito, el origen de coordenadas, no se supone que es estito. Ese punto es mi origen de coordenadas, nuestro querido amigo. El origen de coordenadas, pintado, resaltado con negro. Y yo tengo que encontrar la distancia sobre este. Vamos a suponer que esta es la elipse. Estoy viéndolo en corte, estoy viéndolo de perfil. Yo tengo que encontrar un punto sobre esa elipse. Este podría ser, o no sé cuál será, podría ser, no sé, tal vez este otro, o tal vez pueda ser este otro, o este que está por acá, o este que estará por acá. Cualquiera de esos puntos, no sé cuál será, pero uno de esos debe ser el más cercano. Fíjense, lo único que tendría que fijarme es el tamaño de este vector, ¿no? De este vector verde que he pintado. Si lo pongo ahí, el tamaño es más largo, por lo tanto su distancia será mayor. Si sigo moviéndome, la distancia va haciéndose más corta. Bueno, se está moviendo todo mi vector, pero entienden lo que quiero decir, ¿no? Este puntito, digamos, quiero, ponerlo aquí. Tal vez esta sea la distancia más corta, por lo tanto necesito encontrar este puntito. Como no sé cuál es ese punto, digamos, de manera genérica lo estoy poniendo ahí. Y creo que lo que podríamos maximizar es el tamaño de este vector. El tamaño de este vector. Pero como este punto es el origen de coordenadas, entonces simplemente va a ser una cosa más sencilla. Entonces la función que voy a maximizar es una cosa como esta. La distancia entre dos puntos, lo han dicho ustedes bien, o el tamaño del vector. ¿Cómo encontrábamos, teniendo dos puntos, cómo encontraba el módulo del vector? Haciendo la diferencia, ¿no? El punto P sub 1 menos el punto P sub 0. Este punto de acá no lo conozco, pero sé que pertenece a lo que alguno de ustedes, una señorita, dijo,
Este punto es la intersección, eso es lo que tengo que maximizar. De manera indirecta tenías razón, yo tengo que encontrar un puntito, pero la maximización no es la intersección, sino la distancia a la intersección. Entonces, la distancia del origen de coordenadas a este punto. Fíjense que me podían haber dado cualquier otro punto. Este podía haber sido las coordenadas, hubiese podido tener las coordenadas 1, 1, 1, por ejemplo, 1 menos 1, 1, 4, 4, 4, 5, 4, 9, lo que ustedes quieran. Entonces, la función que voy a maximizar va a ser esta, la función. Cuando maximicen distancias, jóvenes, maximicen distancias al cuadrado. No maximicen solo la distancia como tal, solo distancia, porque si no se van a encontrar con derivadas que incluyan raíces. Y derivar una raíz siempre es más largo, ¿no? Es más largo, nos quita más tiempo. El resultado no va a cambiar, el resultado no va a cambiar. Así que les sugiero, les recomiendo, les comento de que deriven la distancia al cuadrado. Por lo tanto, mi función a maximizar va a ser esto, mi función W, digamos. Uno de los puntos, sin embargo, es el origen de coordenadas. Por lo tanto, sus coordenadas serán 0, 0 y 0. Y el otro punto tiene que pertenecer a la intersección del elipsoide con el plano, vale decir, a esta línea naranja que tengo acá, a esa línea naranja que tengo ahí, que va a ser la intersección, ¿no? Digamos, un poco. La intersección ya es una cosa como es. Es una elipse que está contenida en el elipsoide y en el plano. Vamos a suponer que la elipse en corte es esa línea naranja que he dibujado ahí, en corte. Lo estoy viendo de perfil, por eso veo solo una línea. Por lo tanto, va a ser un punto cualquiera de esta elipse. No, estoy hablando. Va a ser cualquiera de los puntos de esta elipse, que va a pertenecer al elipsoide y va a pertenecer también al plano. La distancia en este caso es lo mismo de los de coordenadas a la elipse. Y la unidad de la distancia es esto. Uno de los puntos es el origen de coordenadas. Por lo tanto, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 será 0, 0 y 0, ¿no? Porque es ese punto con las coordenadas del origen de coordenadas. En cambio, x, y z no los puedo anular. X, y z X y Z son puntos que pertenecen a la elipse de intersección. Y ya está. Por lo tanto, lo que voy a maximizar es la función de doble, o la función D. La función D, o la función de doble, digamos eso. Bueno, creo que estaba como D, lo mantendremos como D. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo, lo mantendremos como D. Pero no es este D, ¿no? Cuidado, se confundan, no es este D, es otro D. W deberíamos haber colocado ahí. No, siquiera lo ponemos también para que no nos confundamos, porque por ahí dicen, está mal, nos está confundiendo. Esa es la función que estoy maximizando porque es la función que queremos que sea más pequeña en este caso. Y mis restricciones son estas, el elipsoide y el plano. Porque el punto que está sobre la elipse de intersección es un punto que también va a estar contenido en el elipsoide y también va a estar contenido en el plano. Por lo tanto, pertenece a esas dos superficies, el punto X, Y y Z, que en este caso, al intersectarse, están generando la elipse de intersección. Me podían haber dado este plano y otro plano, por ejemplo. La intersección de dos planos me va a dar una recta. Entonces, estaría encontrando el punto más cercano al origen de coordenadas de la recta de intersección, que serían dos planos. Aquí me han dado una elipse y me han dado un plano. Por lo tanto, mis dos restricciones son estas. Y además, fíjense, si lo vemos con calma, esta es una ecuación, es una función implícita, por lo tanto tiene que ser restricción, porque no me están dando ninguna variable despejada. ¿Cuál es la variable despejada? La variable despejada es W, la distancia al cuadrado. Eso es lo que quiero maximizar, la distancia al cuadrado. Y la otra ecuación, esta otra, es la ecuación de un plano, y fíjense que también está igualada a una constante que es 0. Por lo tanto, esas dos ecuaciones necesariamente tienen que ser mis restricciones. Una vez que hemos hecho eso, encontramos
el gradiente, el vector gradiente de la función a maximizar, encontramos el gradiente de la primera condición, que es el elipsoide, y encontramos el gradiente de la segunda restricción, que es el plano. Teniendo eso, igualamos gradientes. Bueno, en este caso vamos a cambiar la letra B por W. Como hay dos restricciones, las restricciones, lo que les dije en el primer ejercicio que hemos resuelto, las restricciones siempre son intersecciones. Acuérdense de eso. Las restricciones siempre geométricamente significan intersección. Estoy intersectando el elipsoide con el plano. Estoy intersectando el elipsoide con el plano. Y como estoy intersectando el elipsoide con el plano, esas dos son mis restricciones. Acuérdense de eso. Le estoy dando otro punto de vista para darnos cuenta. Si me dicen que estoy intersectando una esfera con un plano, estoy intersectando dos planos, estoy intersectando un paraboloide con un plano, un hiperboloide con un plano, y estoy generando una curva, esas intersecciones, esas superficies que se están intersectando, esas ecuaciones o funciones implícitas, siempre van a ser mis restricciones, siempre. Y la función que voy a maximizar la voy a construir, como en este caso la hemos construido. Y va a ser la distancia de ese punto a esa intersección. Y la intersección serán mis restricciones. Por lo tanto, igualando los vectores, ahora ya viene el trabajo duro simplemente, ¿no? Igualo los vectores, igualo el vector que estoy queriendo maximizar, el gradiente de la función que estoy queriendo maximizar, y solamente tengo dos multiplicadores de Lagrange. Y los gradientes de cada una de mis restricciones. El gradiente de la restricción que corresponde al elipsoide, el gradiente de la restricción que corresponde al plano, y fíjense que aquí le puse una restricción más porque era lo que les explicaba al otro paralelo. Hemos hecho los mismos ejercicios. Eso es en el caso de que me hubiesen dado otra restricción más acá. Digamos que me daban, y además quiero que se restrinja con el plano x igual a 5, que además se intersecte este elipsoide con este plano y con este otro plano que se llama x igual a 5, por decir algo. X igual a 5. X igual a 5. Entonces teníamos tres restricciones. X igual a 5, el segundo plano y el elipsoide. Entonces, eso hubiese implicado que también le hubiese tenido que aumentar otra restricción más acá. ¿De acuerdo? Todas son intersecciones. Es como si este elipse lo hubiese intersectado además con un plano, con este plano. Por lo tanto, tal vez en ese caso yo hubiese tenido solo dos puntos y esos a la fuerza, los puntos de intersección, hubiesen sido los mínimos. Uno hubiese sido el mínimo y el otro el máximo. En este caso solo me han dado dos, pero lo pongo de todas formas con rojito, lo voy a resaltar para que ustedes se den cuenta de eso cuando quiera aumentar otra restricción más, y que significaría básicamente lo mismo. Significaría la intersección de las superficies cuyos gradientes son estos. En este caso elipsoide, plano, y un plano para el ejemplo que estoy poniendo ahora. Por lo tanto, olvidándonos de esta parte que está pintado con rojo, me voy a centrar solamente en lo que tenemos. El 2x se va a igualar con el 2xu más b. El 2y se va a igualar con el 2yu menos 4 veces b. Y 2z, la componente 2z, se va a igualar con el 2zu menos b. ¿Cuántas variables tengo acá? Tengo x, tengo y, tengo z, tengo u y tengo b. Tengo 5 variables. Necesito dos ecuaciones más. Las ecuaciones son las restricciones. Si hubiésemos tenido que trabajar con una restricción más, acá hubiese tenido que poner la ecuación de ese plano, ¿no? Z igual. Así hubiésemos tenido 6 ecuaciones con 6 incógnitas. La resolución no lo he hecho. Esto se los dejo para que ustedes lo puedan resolver, pero les he puesto las soluciones. Hay dos puntos. Cuya distancia parece que es mínima, porque fíjense, es el mismo punto, ¿no? Y como lo voy a reemplazar en esta ecuación, los signos menos no van a contar, por lo tanto debe haber dos puntos que se encuentran más cerca del origen de coordenadas, a la misma distancia del origen de coordenadas. La solución les he puesto.
para que ustedes lo puedan resolver en su casa como parte de su práctica. No práctica, sino de practicar, de hacer ejercicios, de practicar sistemas de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones. 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y esto les he propuesto para que ustedes lo hagan también en su casa. No es práctica, no es nada, solamente quiero que se fijen en algo. Me dan esta función y me están pidiendo que encuentre esto simplificado, de manera simplificada. Entonces, esta función tengo que derivar respecto de x dos veces, luego tengo que hallar la derivada cruzada, y luego tengo que derivar z respecto de y dos veces de toda esta función, reemplazar en esta ecuación y ver cuánto sale. ¿Cómo vamos a hacer esta pregunta 5? A ver, ustedes en su casa lo tienen que hacer. A modo de practicar, y mañana, si quieren, me avisan el resultado. Me dicen, ha salido esto. Un ratito hacemos un compás de espera y me dicen, ha salido esto. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, esa pregunta. ¿Cómo lo podrían resolver? Bueno, alguien me podría decir, hay que derivar. Y de hecho, sí, hay que derivar. Posiblemente aquí hay que hacer un cambio de variable. X sobre y que se llame u. Por lo tanto, z va a depender de u, va a depender de x, va a depender de y. Entonces, cuando deriven de respecto de x, tendrán que ser e de respecto de u por u respecto de x de c, y luego respecto de u, y luego respecto de y. En las cruzadas también tendré que hacer eso, y ya está. Una vez que tenga todas las derivadas, reemplazo en esa ecuación diferencial y veo su valor simplificado. Ese es el trabajo y esa es la solución. Esto es un examen pasado también. Y la solución se hacía así. El solucionario estaba haciendo todas las derivadas. Pero si se acuerdan un poco de la teoría, se pueden dar cuenta que lo podrían resolver de una manera mucho más sencilla. A ver, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación? Es un tema de discusión para la clase de hoy. ¿Cómo lo haríamos? ¿Con el grado homogéneo? Exacto. Con la teoría de las funciones homogéneas. Perfecto, señorita. Bien, me gusta que estén estudiando. Porque fíjense, esta expresión es la ecuación diferencial del corolario del teorema de Euler. ¿Se acuerdan del teorema de Euler? ¿No? El teorema de Euler era el gradiente de la función multiplicado por el vector de posición, y si la función era homogénea, esto era igual al grado de homogeneidad multiplicado por la función. Y el corolario decía que eso era el grado de homogeneidad, paréntesis, el grado de homogeneidad menos 1 por la propia función. Y eso era esto. Pero, ¿esta función será homogénea? Porque eso era el truco, ¿no? Había que averiguar si era homogénea. ¿Qué dicen? ¿Esta función será homogénea? Para funciones polinómicas será fácil, ¿no? Si veo solo esta parte de la función, no es homogénea, ¿no? Esto no es homogéneo. Esto y esto no es homogéneo, porque este término tiene grado absoluto 4. Acuérdense del prefacultativo. Y esta parte tiene grado absoluto 2. Y esta parte tiene grado absoluto. ¿Cuál es el grado de esta función? ¿Cuál es el grado de homogeneidad de esta función? 1. 1. Perfecto. 1. Porque esta función es homogénea de grado 0. Esta función es homogénea de grado 0. Y esta es homogénea de grado 1. Por lo tanto, no destruye su grado de homogeneidad. Este primer término es homogénea de grado 1. Este otro término es homogénea de grado... ¿De qué grado? 4. 4. Perfecto. ¿Y este otro, homogéneo de qué grado? 2. 2. Muy bien. ¿Se puede aplicar entonces Euler o no? Creo Por que separado, podría decir. por separado. Por separado. Excelente, jóvenes. Qué bien. Me gusta que estén estudiando. Hago estito y reemplazo todo esto. Luego hago estito y reemplazo todo esto. En todo esto luego estito. Como ya son homogéneas, se va a cumplir ese teorema. Y el resultado va a ser la suma de los 3. ¿Era necesario derivar todo? No. Podía haberlo hecho separado. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? No se olviden de que las derivadas, en general, parciales o totales, son transformaciones lineales.
Y las transformaciones lineales son estructuras aditivas distributivas respecto de la suma. Por lo tanto, yo todo esto puedo hacer solo para estito, luego solo para estito, luego solo para estito. Esta función z es como si fuese una estructura formada por tres partes. Z1, que sería el rojo, más Z2, que sería esto, más Z3, que sería esto. Separadamente utilizo el teorema de Euler, su corolario en esta ecuación, y luego lo sumo. Y el resultado es ese. Para que ustedes estudien, para que aprendan bien, jóvenes, yo les sugiero que hagan eso y luego hagan el trabajo duro, el trabajo de esclavos. Deriven toda esa función respecto de x, todo el procedimiento, como estaba en el solucionario de esa época, creo que, no sé, de unos 2 años atrás, el examen. Hagan todo el procedimiento y comparen su resultado y sorpréndanse, les va a salir lo mismo. Por lo tanto, si conocemos teoría, la teoría es bien útil cuando tengo cosas como esta. ¿De acuerdo, jóvenes? Estos son los ejercicios que he preparado. Espero que les sirva para seguir captando más, digamos, aprendiendo más lo que estamos haciendo. Lo voy a compartir en un momento más, lo voy a subir a Google Class para que lo tengan y lo vuelvan a hacer, digamos, lo vuelvan a hacer usando como referencia esto o encontrando errores. Y me dicen, aquí nos hemos equivocado y aquí nos hemos equivocado, porque eso forma parte también de su formación, ¿no? Cuando uno ya empieza a encontrar errores en lo que hacemos, ya se va empezando a volver bueno. Dice, ah, esto está mal. O si hay alguna duda, también preguntar. Con eso terminaríamos nuestra clase. Y bueno, reiterándoles de que el día de mañana vamos a hacer una clase de ejercicios de la primera parte de la materia, así que están cordialmente invitados. Que le podemos ver. Sí, me pueden ver ahora. Yo no los veo, a ver si tienen cámaras, pongan sus cámaras. Para que me acuerde quién son mis alumnos. El que quiera que lo vea. Nadie quiere que lo vean. Muy tímidos son. Pero ahora ya me pueden ver. Así que, joven, señorita, ya la veo, una señorita bastante simpática y sonriente que me está mirando, pero vamos a... No sean tímidos. ¿A quiénes más puedo ver? Nada, está bien. A nadie más puedo ver. Ya, bueno, no importa, mañana espero verlos. Tengo un joven aquí que me está mirando. Qué bien, me alegro de ver los jóvenes, aunque en vivo y directo siempre es mejor, ¿no? Mañana a las 12 les voy a poner el link y vamos a hacer problemas de geometría analítica. Vamos a estudiar rectas, planos, vamos a recordar en realidad. Vayan y repasen un poquito, ¿de acuerdo? Repasen un poquito. Gracias. Y bueno, ya no quiero que me vean, me están haciendo dar vergüenza con ustedes. Tienen vergüenza de que yo los vea. Ok, muchachos, mañana nos veríamos las caras entonces. Y practiquen. Y espero que ya tengamos noticias para la siguiente semana para ver cómo va a continuar este semestre. Bueno, y gracias por ser todavía fieles, ya cada vez somos menos, pero todavía hay algunos que siguen viniendo y les agradezco. Ok, muchachos, ahí quedaríamos y nos veríamos el día de mañana. Pues ingeniero, que tenga buen día, hasta luego, entonces hasta mañana. Una pregunta. Inge, dígame. Una pregunta. La práctica que dejó, ¿hasta cuándo es? No tiene fecha. Es hasta el miércoles, a las 11:30, como todas nuestras prácticas. El miércoles a las 11:30 de la mañana. Tienen hoy día, tienen el sábado, domingo, lunes y martes. Procuren hacerlo rápido. Traten de no equivocarse al mandar sus prácticas. Algunos me mandan mal. Todos estamos aprendiendo, me imagino, y en algunos casos pongo 2 veces